Aquí seguimos a través de Radio Latinísima, Euforia, también TV Quisqueya y Vega TV, analizando temas internacionales en este segundo momento del programa después de los comerciales. Señores, la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán sigue activa. Comenzó el 28 de febrero de este año 2026 con ataques masivos a infraestructura militar iraní. Actualmente está en su quinta semana de combate. Un punto clave precisamente de este conflicto, que ya no es un conflicto limitado, se ha convertido literalmente en un conflicto regional con múltiples actores. Recibir a Julio Lorente, analista político internacional, artista visual y que me ha acompañado en otras oportunidades. Te recibo una vez más, Julio. Muchas gracias, Aurelio, por la invitación a tu excelente programa. Un honor. ¿Cuál será la repercusión? Y voy a comenzar precisamente con Julio, de este conflicto que se ha expandido y que no se ha convertido, o sea, ya dejó de ser un conflicto entre dos potencias con un régimen y está afectando también ya a gran parte de Medio Oriente, a otros países que han sido aliados hasta del propio Irán, porque fíjate que Israel es la ovejita negra en el Medio Oriente en general. Bueno, esto ciertamente va a ser un conflicto que no va a ser, ya lo es mundial, porque implica actores financieros y procesos financieros que nos conectan a todos, porque la economía global está interconectada por procesos y cadenas de producción, que cualquier conflicto que suceda en el Medio Oriente nos va a afectar a todos nosotros en nuestra totalidad como sociedad. Y hay que entender que Irán es un nodo geoestratégico fundamental porque no solamente controla el estrecho de Hormuz, sino el acceso al canal de Suez, el acceso al Cáucaso, Asia Central, toda la arquitectura energética de Eurasia. Y entonces va a ser un proceso difícil que va a generar un escenario bastante complejo, sobre todo económicamente, si no tiene una rápida solución. Precisamente por el impacto directo de esto en el precio del petróleo, un precio que está desorbitado, que pasa de los $100. Si miramos 2 meses atrás, el precio fijado del petróleo era de 50 a $60 y hoy ha alcanzado pico hasta de 119. Y esto, por supuesto, va a generar un efecto inflacionario en cadena que puede generar hasta un escenario de esta inflación, un estancamiento económico más inflación, lo que sería perverso para nosotros como sociedad porque encarece los productos, encarece el trasiego de mercancías, las rutas de trasiego mercantil se reconstituyen y los barcos tienen que ir por otras partes, por el Cabo Esperanza y demás. En fin, un caos que si no tiene una pronta solución va a ser de una magnitud financiera importante, quizás como la guerra de Yom Kippur en la década del 70. Quiero regresar con Julio Lorente, analista político que me acompaña precisamente en la sala Zoom. Julio, esto está interesante. Yo sé que a ti te encanta el tema de la historia y que has leído muchísimo los conflictos internacionales y me viene a la mente, ¿qué hacer? ¿Qué va a hacer Donald Trump? ¿Qué está pretendiendo hacer Donald Trump con el régimen iraní? Porque fíjate que llevarlo a la edad de piedra, esta gente son tan fundamentalistas religiosos, tienen una cadena de mando tremenda por debajo. Eliminaron a Jamenei, que es fue el líder supremo desde que la revolución en el 79 llegó al poder y se instauró en Irán. Han eliminado a otros grandes cargos de la Guardia Revolucionaria iraní, a otras figuras importantes de la política y de régimen como tal. El hijo que lo proclamaron sucesor, el hijo de Jamenei, supuestamente es el nuevo ayatollah, pero no ha dado la cara. Según reportes, dicen que quedó muy mal herido de ese ataque donde su padre murió y prácticamente todo el mando militar alto. Y te hago la pregunta, te estoy describiendo todo esto porque me viene a la mente que los Estados Unidos pretenderá hacer lo mismo que hicieron en Japón e Hiroshima, lanzar una bomba nuclear para ya decirle a Irán, hasta aquí llegamos. Bueno, ciertamente es un escenario que se complejiza y exacto, quedan las opciones más radicales sobre la mesa. Un ataque nuclear, lo que desataría, por supuesto, un conflicto internacional, una tercera guerra mundial, o entrar tropas por tierra, lo que sería problemático para Estados Unidos, porque estamos hablando de un territorio con 1 millón de metros cuadrados y una población de más de 92 millones de personas. Un territorio hostil con cadenas montañosas enormes, con zonas desérticas, que es casi es una trampa hecha país, ¿no? Y es difícil, incluso para el ejército más poderoso del mundo. Es por eso que yo creo también las declaraciones de Trump suelen ser también contradictorias, erráticas, Y y el mismo alarmantes, diría yo pretexto de la también, guerra. Julio, y alarmantes.
Sí, porque él juega también con el efecto simbólico de su narrativa. Recordemos que es un hombre que viene del ámbito de los negocios, un empresario que juega también con la psicología al contrario. Y apuesta también por un debilitamiento moral de la cúpula iraní. Pero las élites políticas occidentales tienen que entender que este régimen islámico de corte chiita está acostumbrado al martirologio, al sacrificio, y eso dentro de su esquema de poder es muy importante. Es decir, para ellos no es una pena que le maten al líder del sagrado, el ayatolá, sino que es un reforzamiento simbólico de su prédica teológica. Es decir, ya ascendió, está con las vírgenes, es un mártir y por eso teníamos que resistir. Es decir, que simbólicamente podría tener un efecto contrario, porque es un sistema diseñado por una serie de unas castas que son de rápida sucesión. Matan a uno y ponen a otro. Porque lo que importa es que se mantenga esa visión teológica chiita que se enfrenta a la visión musulmana sunita, que está en conflicto en esa zona del Oriente Próximo. Entonces yo creo que le va quedando esas dos opciones o retirarse del conflicto, porque no quedan claros tampoco en los orígenes las intenciones de este conflicto. Primero, el año pasado con la operación Martillo de Medianoche en junio del 2025, si mal no recuerdo, Sí. por las palabras propias de Trump, se había destruido la capacidad nuclear de empobrecimiento de uranio de Irán con el ataque a la base de Fordow. Y luego este año nos dice que faltan unos días para que tenga un arma nuclear. Luego no es el arma nuclear, sino cambiar el régimen. Y luego no es cambiar el régimen, sino diezmar la capacidad de lanzamientos misilísticos de Irán. Es decir, que no hay una congruencia en la propia declaración de la administración de por qué estamos en este conflicto. Un conflicto que vamos a padecer los efectos todos, porque Irán es parte de un objetivo político que no inició Trump, sino lo inició Bush. Bush hijo, y esto hay que recordarlo, con el eje del mal, que comprendía cuatro naciones, Irak, Siria, Libia, Irán. No, Estas tres primeras, estos tres y que primeros, lamentablemente Barack Obama le dio un oxígeno tremendo, dándole un crédito de dinero millonario a ese exacto, régimen que lo engañó realmente. ¿Cómo tú le vas a dar dinero a un régimen exacto. que está tratando de hacer una bomba nuclear? Pero además, Irán ha sido, esta cúpula criminal de los ayatolás han sido muy astutos porque se han zafado del sistema financiero internacional, de la banca internacional, de los Rothschild, del Citi de Londres, y ha creado su propio sistema de intercambio financiero con China, con Rusia, y ha escapado de esa presión financiera. Porque además, aparte comparándolo con el régimen mediocre de Cuba, es un régimen criminal, pero con capacidad de presionar el sistema financiero internacional. Y lo está demostrando. Y esto es lo que tiene a Estados Unidos, su administración, en un espacio, un contexto bien complicado, porque ya se están sintiendo los efectos. Y aunque se liberen, aunque la Agencia Internacional de Energía libere reservas estratégicas, el impacto inflacionario en el precio del petróleo nos condena a todos globalmente hablando, porque es una economía interconectada y todos vamos a sufrir los efectos de esta guerra, sin duda. Así mismo, y también lo va a sufrir Irán, porque realmente si Irán no saca petróleo, su economía y su resistencia ante esta guerra, que no le entre dinero, no le entren dólares, bueno, va a ser afectado literalmente también el propio Irán. Sí, pero están dispuestos a la inmolación, están dispuestos a morir, porque para ellos es parte de su concepción teológica distorsionada de la realidad, y esto es un elemento que refuerza su narrativa simbólica, hay que tenerlo en cuenta también. Julio, entonces, para ir cerrando el espacio, Julio, el presidente Donald Trump y los republicanos en general se están jugando, y es mi lectura muy personal, las elecciones de medio término, si no encuentran una solución precisamente a este conflicto. Vienen las elecciones de medio término de noviembre, los republicanos tienen la mayoría en ambas cámaras, los demócratas pueden aprovechar este problema económico que está habiendo con la inflación y el disparo de la gasolina, y que lo vamos a ver también en el disparo de los alimentos, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos. Quiero tu lectura en un minuto. No, por supuesto que le puede pasar factura y puede convertirse en una derrota partidista y electoral enorme. Porque hay que tener en cuenta que históricamente la sociedad estadounidense ha sido antibelicista y para llevarla a apoyar la guerra se tienen que hacer campañas sucesivas de propaganda y demás para poderla convencer. Y el público mayoritario no está convencido, como repito, de los motivos reales de esta guerra, precisamente por la inestabilidad discursiva de la propia administración, que un día dice una cosa y otro día dice otra. Entonces yo creo que si esto no tiene una solución pronta, primero el impacto económico, si se extiende 2 o 3 semanas más, ni siquiera un año, 2 o 3 semanas estamos hablando, el impacto inflacionario va a ser enorme y va a ser catastrófico. Y el impacto electoral, si esto no tiene una rápida solución, que podría ser una retirada a escala
de Estados Unidos, y que los actores que están en la zona, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, se encargue de la situación con un apoyo de las bases armamentísticas que tiene ahí Estados Unidos, pues creo que sí va a tener un efecto muy negativo para la administración y va a sufrir una pérdida electoral que le va a quitar de las manos la Cámara y el Congreso, ¿no? Lamentablemente, señores, lamentablemente llegamos al final del espacio. El tiempo pasa volando aquí en el estudio. El análisis sobre el tema iraní, el conflicto Irán, Estados Unidos e Israel. Precisamente tendremos otras oportunidades para analizarlo. Un placer que me hayas acompañado. Recuerde que me puedes encontrar cada tarde de 5 a 6 en Latinísima. También estamos una vez en la semana en TV Quisqueya y Vega TV para la República Dominicana. Un placer. Soy Orelvis Cabrera y esto fue Frente a Frente, el espacio político de esta estación. Nos vemos.